Bienvenidos de nuevo a Casa y Labor. En este tutorial vamos a realizar un cambiador de bebé. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a nuestra web donde podréis adquirir el patrón. Hemos impreso el patrón en DIN A4. Si tenéis dudas sobre cómo debe montarse, os lo explicamos en el vídeo sobre la composición de patrones en Casa y Labor. Para el cambiador hemos utilizado tela para el exterior, rizo plastificado y guata. Como siempre, localizamos primero el orillo de nuestra tela. Doblamos la tela derecho contra derecho y colocamos encima el patrón, haciendo coincidir la palabra lomo con el doblez de nuestra tela. Sujetamos el patrón a la tela con alfileres y recortaremos alrededor del patrón, excepto en la parte que aparece con la palabra lomo. Una vez cortada la tela exterior, vamos a hacer lo mismo con el patrón, tanto en la guata como en el rizo plastificado, sacando así las tres partes del cambiador. Antes de montar el cambiador tenemos que colocar las tiras de velcro que van a cerrar por fuera. Yo voy a utilizar ese tipo de cierre, pero vosotros podéis utilizar cualquier otro que se os ocurra, como por ejemplo un lazo. Para saber el lugar donde tengo que colocar el velcro, tengo que doblar la tela exterior del cambiador como si estuviera ya terminado. Como veis en el vídeo, el cambiador dobla en forma de sobre hacia el interior dos veces y luego con la tapa hacia adelante. El velcro irá colocado uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Sin embargo, a nosotros en concreto solo nos interesará marcar el cierre de la parte de abajo, porque el velcro de la tapa de arriba irá colocado en el rizo y no en la tela principal. Con la ayuda de un alfiler marcamos el velcro que irá colocado en la tapa y nos apoyamos en otro alfiler para marcar en la parte de abajo el otro velcro que irá colocado en la parte inferior. Desdoblamos el cambiador y en la parte del derecho de la tela vamos a medir la distancia que hay de un borde a otro para colocar el velcro en el centro exacto de la tela. Cortamos el velcro con la medida que establece vuestro patrón y lo sujetamos a la tela con un alfiler para pasarlo ahora a la máquina de coser. Yo voy a pasar el velcro directamente por la máquina de coser, pero si veis que la pieza se mueve mucho, os aconsejo que antes la hilvanéis. Pasamos los cuatro lados del velcro, sin embargo, para que no tengamos que sacar la tela una y otra vez de la máquina, lo que haremos será que al llegar a las esquinas dejaremos la aguja pinchada en la tela, levantamos el prensatelas y giramos la tela. De esta manera vamos a hacer cada uno de los cuatro lados del velcro. Una vez que hemos colocado el velcro y antes de unir el resto de las telas, voy a colocar un adorno en la parte de arriba del cambiador. Para ello os recuerdo que el cambiador tiene forma de sobre y que en este caso el adorno irá solo en la tapa superior. Si tenéis dudas sobre dónde colocar el adorno, os podéis guiar por las marcas que os hemos puesto en el patrón. Enfrentamos el derecho del adorno con el derecho de la tela, dejando que el extremo del adorno sobresalga un poco por encima de la tela. Sujetamos el adorno a la tela, enfrentando los dos derechos. Ponemos un alfiler al inicio y vamos colocando el adorno teniendo en cuenta que el canto de la tela y el canto de la pieza que estoy poniendo tienen que ir siempre a la misma altura. Cuando llegamos al final de la curvatura de la tapa de arriba, os aconsejo que dobléis el cambiador por la mitad para asegurarnos que el inicio y el final del adorno tienen la misma distancia y se colocan a la misma altura. Una vez comprobados los recorridos, quitaremos la parte del adorno que nos haya sobrado. Antes de montar el resto de las telas del cambiador, os sugiero que hilvanéis el adorno que hemos colocado para evitar que se mueva al pasarlo por la máquina de coser. Ya hemos cosido a máquina tanto el adorno de la parte de arriba como el velcro. En ambos casos os recuerdo que estos dos elementos se deben de coser siempre en el derecho de la tela. Vamos a terminar de montar el cambiador colocando el resto de las telas. Empezamos por el rizo plastificado, dejamos por arriba la parte del plástico y encaramos el derecho del rizo con el derecho de la tela, haciendo coincidir los patrones en la parte de arriba. Por último, encima de la tela plastificada vamos a poner la guata, que hará que el cambiador tenga más consistencia y más dureza. Tenemos que comprobar que las telas están cuadradas y que coinciden tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Las vamos a unir con alfileres para que no se muevan y pasaremos un hilo de hilvanar alrededor de todo el contorno. Una vez hilvanado todo el cambiador, lo voy a pasar por la máquina de coser. Voy a empezar por la parte de abajo, es decir, la parte contraria a aquella donde había colocado el adorno. Me voy a guiar como siempre del ancho del versatelas de la máquina para realizar la costura. Sin embargo, como veis, la tela de abajo es un poquito más larga con respecto a la de arriba, con lo cual utilizaré como referencia la parte de arriba, es decir, la tela principal del cambiador, como guía a la hora de colocar
la máquina de coser. Cuando llego a la esquina, como siempre, dejo la aguja pinchada en la máquina, giro el prensatelas y sigo cosiendo. Como veis, la parte de abajo en este caso queda un poco retrasada con respecto a la tela de arriba. Yo me voy a seguir guiando, en este caso por la parte de abajo, para evitar que las telas queden fuera de la costura. Sigo cosiendo todo el contorno del cambiador, asegurándome cuando llegue a la parte de las curvaturas que las 3 telas quedan incluidas dentro de la máquina. Hemos hecho todo el contorno, pero al llegar al inicio vamos a dejar un hueco para dar la vuelta al cambiador. Terminada la costura, quitamos el hilo de hilvanar y con la ayuda de una tijera vamos a igualar las 3 telas para que vayan a la misma altura. Además, aprovecharemos y haremos piquetes en las curvaturas para que la tela gire mejor. Hemos dado la vuelta al cambiador por la parte de abajo y vamos a cerrar el hueco que habíamos dejado abierto poniendo alfileres primero para pasar un pespunte recto alrededor de todo el contorno del cambiador, asegurándonos así que las costuras quedan asentadas. Introduzco el cambiador en la máquina dejando en la parte de arriba el derecho de la tela. Voy a hacer una puntada de refuerzo, pero en este caso, como veis, no voy a utilizar el ancho del prensatelas de la máquina, sino que la aguja punteará un poquito más pegada al borde. Ya hemos pasado la puntada de refuerzo alrededor de todo el contorno y ahora vamos a cerrar el cambiador en forma de sobre para fijar la segunda parte del velcro que irá colocado para cerrar finalmente el cambiador. Cerramos en forma de sobre y vemos cuál es el lugar de la tapa donde tiene que ir colocada la segunda parte del velcro. Sujetamos con un alfiler la segunda parte del velcro y os sugiero que lo hilvanéis antes de pasarlo por la máquina de coser. De esta manera evitamos que la pieza se desplace. Cosemos a máquina el segundo de los velcros y ya estaría terminado nuestro cambiador. Yo lo voy a rematar poniendo un botón decorativo en el exterior. Si os ha gustado este tutorial, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Os damos las gracias por elegirnos y os invitamos a visitar nuestra web donde encontraréis este y otros patrones con vídeos explicativos.